Hola, buenos días. Soy Juan José Sánchez Peña, doctor en informática por la Universidad de Alcalá y profesor del área de e-learning y tecnología educativa de Bureau Veritas Centro Universitario. En esta masterclass vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es Big Data, algo que es muy común o algo que se está utilizando mucho hoy en día en periódicos, en televisión, en la radio, etcétera. Entonces, bueno, la masterclass la he dividido en 4 puntos: antecedentes, soluciones Big Data en el mundo real y casos de éxito en Big Data. Vamos a pasar a ver cada uno de estos ítems. A día de hoy estamos en una sociedad de la información y del conocimiento, es decir, todos nos bombardean con información, todos queremos saber cosas. Entonces, bueno, lo importante a día de hoy es la información y los datos. ¿Qué son la información y los datos? Los datos son los ingredientes, ¿vale? Es decir, yo puedo tener muchos datos, pero si no sé explotarlos o no sé trabajarlos, para mí no me dan conocimiento, no me dan información. La información es la receta, es decir, yo voy a coger esos datos, lo voy a transformar para intentar conseguir esos datos, qué información me presentan, me dan. Posteriormente tendríamos la presentación, que es la decoración, ¿vale? La decoración, es decir, yo puedo tener datos, puedo obtener información, pero luego esos datos los tengo que presentar, los tengo que mostrar. Y por último, es un conocimiento. Al final, el objetivo de todo esto es obtener grandes cantidades de datos para al final conseguir un conocimiento, es decir, el consumir esa información. ¿Qué tipos de datos estamos trabajando a día de hoy? Pues tenemos los datos estructurados, ¿vale? Los datos estructurados son los que hasta hoy hemos estado trabajando. Pues yo que vengo del mundo de la informática, pues imaginemos que tenemos una tabla en la cual tenemos un código profesor, nombre profesor, apellido profesor, dirección, código postal y teléfono. También tenemos datos semiestructurados, es decir, datos que no están fijos a una tabla, a una estructura fija. Hasta ahí, bueno, hasta el día de hoy, pues podíamos estar trabajando con bases de datos MySQL, Oracle, etcétera, etcétera. Pero a partir de ahora vamos a trabajar con datos, las empresas están dando cuenta de trabajar con datos no estructurados, es decir, múltiples tipos, pues podemos tener fotografías, archivos de audio, etcétera. Diferentes orígenes, es decir, las empresas, pues por ejemplo, pueden tener un perfil de Facebook en los cuales quieren coger esa información y tratarla, o bien por teléfono, tienen clientes que llamen a la atención al cliente y también quieren conseguir esos datos para obtenerlo. Y distinto formato, tal y como os he dicho, pues podemos tener vídeos, audios, etcétera. Por ejemplo, algo muy típico, ¿no? En Facebook, por ponernos un ejemplo, yo puedo subir una foto, subir un vídeo, escribir un texto, cualquier cosa, y yo en el buscador de Facebook cualquiera de esas cosas las puedo encontrar sin ningún problema. No hay diferencia entre una cosa u otra. ¿Cómo se ha llegado o cómo a día de hoy hemos llegado a la hora de Big Data, ¿no? Entonces, bueno, pues en las empresas tenemos un nuevo usuario, una nueva compra, un nuevo producto, ¿vale? Entonces, bueno, eso todo se guarda en una base de datos y esos datos se van a cargar en un data warehouse, por ejemplo. Entonces, bueno, a partir de ahí, en ese data warehouse lo cargamos ahí para poder trabajarlo, poder analizarlo y poder obtener información, al realmente final, conocimiento. Eso además nos suele generar una serie de logs, ¿vale? Entonces imaginaros, siempre pongo el mismo ejemplo cuando hablo de este tipo de temas, ¿no? Imaginaros Facebook, cuánta cantidad de información genera al minuto, o sea, cuánta gente habrá ahora mismo conectada a Facebook, subiendo fotos, subiendo vídeos, realizando un montón de operaciones en Facebook. Todos esos datos quedan registrados, quedan guardados, ¿vale? Entonces, bueno, pues toda esa cantidad de información al final puede ser explotada, bien por nosotros mismos, bien por nuestros amigos, o bien incluso por el propio Facebook, ¿no? A la hora de intentar sacar pues información, estadísticas o lo que crean ellos conveniente. Entonces, bueno, de toda esa información habrá datos que directamente vayan a la papelera, no sean necesarios utilizarlos, y habrá otros datos que realmente de esos logs, de esas operaciones, pues sí que sean guardados o sean extraídos ciertos datos para poder ser guardados. ¿Qué entienden los ejecutivos por Big Data, ¿no? Es una típica pregunta que siempre se hace. Muchos de vosotros, si yo os preguntara qué es Big Data, pues bueno, basados en el nombre tal cual, podremos decir grandes datos, ¿no? Entonces, bueno, el 18% de los ejecutivos piensan que un mayor abanico de información. El 16% nuevos tipos de datos y análisis, un 15% información en tiempo real, un 13% flujo de datos de nuevas tecnologías, medios no tradicionales,
un 10% grandes volúmenes de datos, ¿vale? Casi siempre cuando se habla de Big Data se va a trabajar o se va a hablar sobre grandes volúmenes de datos, ¿vale? Y un 8% una nueva palabra de moda, ¿vale? Es cierto que también que ahora está muy de moda el Big Data, y he de deciros que Big Data, como veremos en un vídeo que tengo puesto en la Masterclass, que os dejo el enlace para que lo podáis ver tranquilamente, esto del Big Data no es de ahora, sino lleva muchísimos años ya trabajándose en ello, lo que pasa que, bueno, pues ahora es algo que está de moda. Y por último, un 7% datos de medios sociales, ¿vale? Entonces, bueno, como supondréis, al final las empresas que gestionan grandes cantidades de datos son las empresas que han apostado por Big Data y usar este tipo de tecnologías, pues como pueden ser Facebook, Google, Twitter, etcétera, etcétera. Pero llegamos a esta pregunta que os lanzo, ¿qué es el Big Data? ¿Vale? Entonces, bueno, ¿es un conjunto de herramientas? Veremos a ver. ¿Es un data warehouse muy grande? Otra pregunta que nos lanzamos, ¿es una gran base de datos? ¿Son muchos datos juntos? ¿Es una tecnología? ¿Es un nuevo paradigma? No es un conjunto de... Para mí, desde mi punto de vista, desde la experiencia de que he trabajado yo con herramientas Big Data, no es únicamente un conjunto de herramientas, ¿vale? Sino que es más que un conjunto de herramientas. Tampoco es un data warehouse muy grande, porque probablemente haya empresas que tengan data warehouse muy grandes, pero no estén utilizando Big Data, ¿vale? Entonces tampoco es un data warehouse muy grande. ¿Son muchos datos juntos? Sí, podrían ser muchos datos juntos, pero ¿cuánto es muchos datos juntos? ¿Vale? Entonces, es cierto que podríamos decir que Big Data se utiliza en bases de datos o con datos en los cuales hablemos de petabytes, exabytes, etcétera, ¿vale? No estamos hablando de gigabytes o terabytes, ¿vale? Entonces son grandes cantidades de datos. ¿Es una gran base de datos? Tampoco, ¿vale? Porque una gran base de datos puede ser, yo puedo tenerla implementada en Oracle o en MySQL. En cuanto a ¿es una tecnología? Tampoco. Para mí es un nuevo paradigma, es decir, es algo que, como informático, las empresas se están planteando o están viendo que ya no les vale únicamente las bases de datos que están trabajando a día de hoy, es decir, una base de datos con clientes, una base de datos de ventas, etcétera, sino ¿por qué si yo tengo mi página web de Facebook, por qué no utilizar también lo que opinan mis usuarios en Facebook sobre mí? O si yo tengo un teléfono de atención al cliente, ¿por qué no esas conversaciones que están siendo grabadas puedo trabajar sobre ellas y puedo ver qué es lo que opinan mis clientes de mí? O incluso, todos sabemos que hay foros en los cuales, o blogs en los cuales se conectan expertos en algún tipo de materia. ¿Por qué no puedo explotar yo esa materia y ver realmente, explotar ese blog y ver realmente qué es lo que opinan de mí o qué es lo que realmente consideran de mi producto que es bueno para los clientes, ¿vale? Entonces, bueno, veremos en los ejemplos de éxito que he plasmado en esta masterclass, veréis que hay diversidad diferente en cuanto a casos de éxito de empresas que han utilizado Big Data. Algunas de ellas las conocéis vosotros seguro. Este es el vídeo que os comentaba, ¿vale? Entonces, bueno, es un vídeo que dura unos 10 minutos y vais a ver, el enlace está abajo y os invito a que lo veáis para que veáis realmente que esto de Big Data no es de ahora, sino que es de hace muchísimos años, en el cual se plasma el nacimiento o qué es esto del Big Data, en el cual surge desde el CER, del centro de partículas, en el que ahí se generan grandes cantidades de datos que posteriormente esos datos quieren ser analizados, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí tenéis un vídeo en el cual vais a ver cómo surge Internet, por qué surge Internet y, como segunda derivada, la aparición de Big Data en el mundo científico, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Hasta el día de hoy se ha utilizado en el mundo científico, en el mundo de investigación. Yo, que vengo de parte de la universidad, pues también lo hemos utilizado y ahora se está llevando al mundo empresarial. Por ejemplo, en cuanto a antecedentes de información, pues más de 5.000 millones de personas telefonean, mandan mensajes, etcétera, ¿no? Es decir, también se generan más de 4.000 tweets por segundo. Todo este tipo de información, al final, es información que está almacenada y las empresas se han dado cuenta que realmente esta información la necesitan procesar para darle un valor a su compañía, a su producto, a su servicio, ¿vale? Entonces, bueno, pues
por ejemplo, al día se generan 2,5 trillones de bytes de datos, ¿vale? Es decir, grandes cantidades de datos, y esos datos realmente están almacenados. Entonces, bueno, pues lo que os comentaba antes, ¿no? ¿Por qué las empresas, una vez que ya tengo los datos almacenados en mi base de datos, en mi sistema de gestión de base de datos, ¿por qué no puedo explotarlo? No solo me voy a dedicar a lo típico, ¿no? A lo de hasta el día de hoy, sino todos los posibles inputs que tengo de información o de conocimiento almacenado, poder explotarlo y poder sacar mis conclusiones o intentar mejorar mi producto. Por ejemplo, algo muy interesante, ¿no? ¿Qué ocurre en Internet en un minuto? Pues fijaros, ¿no? Más de 2 millones de tweets, impresionante, ¿no? Los grandes números que se reflejan en esta transparencia. Entonces, bueno, para que veáis que a día de hoy Internet o Facebook, Twitter, genera gran cantidad de información, ¿vale? Entonces, igual las empresas, ¿no? Las empresas, muchas de ellas, el hecho de tener sus perfiles de Facebook, de Twitter, pues todo ese tipo de información es absorbido y es llevado al final a su análisis para sus posteriores decisiones. En cuanto también, por ejemplo, aquí tenemos varias empresas de qué opinan de qué es esto de Big Data, ¿no? Pues, por ejemplo, la empresa Gartner dice que el volumen de datos generados cada año crece exponencialmente en todos los sectores. Cisco dice que se generan alrededor de 2,5 quintillones de bytes diariamente en el mundo, ¿vale? O sea, esto lo decimos y yo creo que no somos conscientes de la cantidad de información y la cantidad de espacio en almacenamiento que debemos guardar, ¿no? Os hago una reflexión, ¿no? Imaginaros, probablemente en un disco duro de 1 terabyte, ¿vale? Podemos guardar todas las fotos de nuestros viajes, de nuestros cumpleaños, de nuestra familia, de toda nuestra vida, seguramente, y no lo tengamos lleno, ¿no? Fijaros, esto no estamos hablando de petabytes, de exabytes, o sea, son unidades gigantescas que a día de hoy nos parecen inmensas, pero que hay empresas que ya están trabajando con esas grandes cantidades de información. ¿Vale? Entonces, Computer World es una revista de informática, dice que el 80% de la información no es estructurada, ¿no? Es decir, es cierto, a día de hoy, lo que os comentaba antes, ¿no? Nos llega información de diferentes ámbitos o de diferentes fuentes. Y el 90% de la información ha sido generada en los 2 últimos años, según IBM. Para mí, siempre que hablo de Big Data, existen dos formas diferentes de Big Data. Se podría clasificar en Big Data operacional y Big Data analítico. El Big Data operacional, para mí, sería el Big Data que realmente ataca una base de datos, es decir, el Big Data en tiempo real. Y para el Big Data analítico es ese Big Data que realmente sirve para realizar o para analizar una vez que tengo ya los datos almacenados, ¿vale? El Big Data operacional, podríamos decir, hacer consultas, inserciones en una base de datos. Y el Big Data analítico, es decir, yo, una vez que tengo todos esos datos almacenados en base de datos, los trabajo en back, sin tener acceso a la base de datos, pues en un fichero de log o un fichero CSV, y a partir de ahí, utilizando herramientas de Big Data, poder trabajar sobre ello. Vamos a ver ahora un poquito qué es el Big Data operacional. Surge para intentar resolver los problemas que aparecen cuando un sistema interactivo opera con bases de datos demasiado grandes, y en este tipo de sistemas o en este tipo de Big Data operacional lo que se van a realizar son operaciones de lectura y escritura. Queremos que haya una latencia baja, es decir, que cuando yo haga una consulta, yo haga una inserción de un documento en la base de datos, realmente sea rápida. Alta concurrencia, vamos a decir que va a haber grandes usuarios accediendo a la base de datos, y vamos a trabajar con un subconjunto de datos. En cuanto a alta concurrencia, imaginaros, por ejemplo, cuánta gente habrá ahora mismo, a estas horas, conectado a Facebook, ¿vale? Pues, y todos sabemos que cuando Facebook se cae es casi una tragedia, ¿no? El que Facebook se nos caiga. Algunos escenarios habituales, pues como os pongo ahí, ¿no? YouTube, Google, buscadores, Yahoo, Bing, Facebook, hay millones de usuarios, miles de usuarios consultando a la vez y constante generación de datos. Otra cosa puede ser optimización de resultados en tiempo real, por ejemplo, a la hora de ver la bolsa, pues automáticamente la bolsa va actualizando continuamente los valores, ¿no? O bien visualización y procesamiento de datos en tiempo real, pues si yo tengo un sistema de log de diferentes equipos, pues el poder ir viendo las posibles incidencias que pueda haber.
Respecto al otro tipo de Big Data que os comentaba anteriormente, el Big Data analítico, surge para conocer mejor la realidad a partir de una gran cantidad de datos. Es decir, yo tengo una gran cantidad de datos y a partir de esa gran cantidad de datos quiero sacar o obtener conocimiento, ¿vale? Entonces, únicamente las operaciones que van a hacer va a ser lectura, baja concurrencia, porque yo no voy a acceder a la base de datos, y voy a trabajar con el conjunto de datos completo, es decir, yo voy a coger toda mi base de datos o toda mi colección de datos y voy a intentar sacar conclusiones, ¿vale? Y voy a aplicar sobre esos datos procesos ETL, Extract, Transform, Load, que los que seáis o vengáis del mundo de la base de datos sabéis realmente qué es lo que significan estos procesos. Algunos se hacen en áreas habituales, pues por ejemplo, el saber por qué mis usuarios están satisfechos, pues analizar una serie de índices o de calidades y ver realmente ver realmente si mis usuarios están satisfechos o no. Otra posibilidad, pues el detectar o el intentar evitar el fraude en transacciones electrónicas, ¿no? En base al perfil que compre, en base a unos hechos que yo realmente tengo unos datos en los cuales tengo unos usuarios que realmente al final han engañado a la hora de comprarme algo, pues realmente en base a sus características de cómo reaccionan o cómo hacen tal compra, pues realmente el evitarlo, ¿no? O luego, por ejemplo, también el base de yo tengo un periodo de tiempo en el cual hay una serie de incidencias, pues ver realmente cuándo se producen las incidencias, por qué se producen, en qué momento y demás. Aquí tenéis una tabla en la cual de un rápido vistazo se ve realmente qué es una cosa y qué es una otra. Entonces, bueno, pues por ejemplo, algo a destacar es que las bases de datos operacionales, las tecnologías que se usan son las bases de datos no SQL, que no sé si os sonarán, pero son bases de datos que, pues como pueden ser MongoDB, Cassandra, etcétera. Y luego tenemos el analítico, que es coger una serie de datos y es trabajar con grandes ficheros de datos y utilizar técnicas MapReduce, ¿vale? Vamos a ver ahora el Big Data en el mundo real, ¿vale? Entonces, bueno, pues los científicos, como os decía antes en el vídeo que os aconsejo que veáis, que es muy interesante, vemos que producen 1 petabyte de datos cada segundo. Esto es en el acelerador de partículas, en el CERN, en el cual por cada, que hemos leído en prensa y demás, generan grandes cantidades de datos y esos datos quedan registrados que luego tienen que ser analizados, ¿vale? ¿Qué más cosas hay? La aerolínea Boeing, ¿vale? Pues la aerolínea Boeing lo que hacía era medir los vuelos para intentar optimizar el vuelo en cuanto a consumo de combustible, ¿vale? Entonces, bueno, fijaros, el motor de reacción produce 10 terabytes de información cada 30 minutos. Entonces, en base a esos datos originados, lo que intentan es optimizar el consumo de gasoil, ¿vale? Entonces, durante un vuelo que cruce el Atlántico genera hasta 640 terabytes de datos. Entonces, toda esa información que ya se está registrando a día de hoy, lo que ha hecho la aerolínea Boeing es cogerlo para intentar optimizar los vuelos, ¿vale? Entonces, bueno, ahí tenéis el enlace que os lo pongo para que veáis exactamente en qué consiste. Yo os doy una serie de ideas y luego tenéis los enlaces para profundizar más si os interesa el tema. Entonces, bueno, pues, por ejemplo, en redes sociales, los buscadores, ¿no? Pues fijaros, Google genera 20 petabytes de datos al día, estamos hablando, ¿vale? Facebook 12 terabytes al día. Twitter, pues entre 1 terabyte de tweets al día y 7 terabytes de Bing, otro buscador, 7 petabytes al mes. Entonces, bueno, ahí tenéis una serie de relación de que a día de hoy muchos de vosotros únicamente habéis oído los terabytes, ¿vale? Pues yo tengo un disco duro de 1 terabyte, etcétera, etcétera, pero que sepáis que por encima del terabyte existen los petabytes, exabyte, zettabyte y yottabyte. A día de hoy es unidades de información que realmente no conocéis o no habéis oído, pero que estoy convencido que en los próximos años van a ser unidades como es el megabyte, el gigabyte a día de hoy. Por ejemplo, aquí os pongo otro vídeo en el cual es muy interesante, en el que BBVA analiza las compras de sus clientes durante la Semana Santa del año 2011. Entonces, bueno, se va viendo cómo en base a BBVA, como si nosotros realizamos compras o sacamos dinero en cajeros, esa información la disponen. Entonces, bueno, han mostrado un estudio, en el cual igual os invito a que lo veáis, en el que se puede ver perfectamente pues por ejemplo, que los sábados es cuando la gente realiza las compras en hipermercados. Los sábados por la noche la gente se gasta el dinero en cenas, cines, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, vais viendo cómo va la actividad en España en base a una serie de categorías funcionando durante una Semana Santa. Algo muy, muy interesante que os invito a que lo veáis. Algo también muy interesante fue, si recordáis, cuando hubo lo de la independencia de Cataluña, ¿vale? Entonces, para pedir la independencia, entonces, bueno, pues siempre ha habido
la reflexión de si eran 100 personas, eran 1000 personas. Entonces, bueno, fijaros cómo en base a Twitter y la gente que estaba tuiteando, si os fijáis, la posición de cada una de esas personas que escribían tweets ese día, podemos ver que hay una cadena humana, ¿vale? Entonces, igual, podéis verlo perfectamente en ese artículo que os pongo ahí, como gracias a Twitter podemos ver realmente si esa cadena humana, cómo fue, y realmente se ve, ¿no? Se ve como un hilillo de Twitter. Otra de las cosas, por ejemplo, es Big Data contra el crimen. En Londres, ¿vale? Entonces han utilizado información que contiene la policía de Londres para analizar la actividad delictiva. Entonces, bueno, pues ¿cuál es el objetivo? Orientar la actuación de la policía antes de que se produzcan actos delictivos. Entonces, gracias a dicha aplicación, saben con un 68% de probabilidad, fijaros, si en una zona concreta van a producirse más de 5 crímenes al mes, ¿vale? Entonces, bueno, en base a una serie de variables, han conseguido saber realmente si se va a producir en esa zona, ¿vale?, 5 crímenes al mes o no. Otra empresa, T-Mobile, que es de móviles, pues también utiliza Big Data para ofrecer ofertas personalizadas. Entonces redujo el número de portabilidades de 100.000 a 50.000, analizando los datos de quejas y conversaciones en redes sociales de sus clientes, ¿vale? Os fijáis, ¿no? No solamente me fijo en mis clientes o en lo que me cuentan mis clientes, sino voy a analizar pues cuáles son las conversaciones y cuáles son las quejas que tienen mis clientes pues en Facebook, en Twitter, en blogs especializados, etcétera. Entonces, bueno, pues utilizaron 3 herramientas, sus sistemas de billing, herramientas de monitorización social, además de Splunk y Tableau Software, que son software específicos para análisis de datos, ¿vale? Entonces, bueno, pues determinaron que las portabilidades dependían de facturas, llamadas perdidas por mala cobertura y las conversaciones entre clientes, ¿vale?, más o menos neutrales. También tenemos, por ejemplo, Walmart, que es una cadena de supermercados. En la empresa de comercios minoristas ha incrementado en un 10% la visita a su página web desde la utilización de un análisis semántico de texto en el buscador de su página, ¿vale? Entonces, bueno, pues gracias a las búsquedas que se realizaban en dicha página, pues han incrementado un 10% a la hora de optimizar su página o cómo mostrar los datos. También, por ejemplo, Unilever, ¿vale?, que es una empresa en la que hay productos de mahonesa, frutos secos, etcétera. Entonces, bueno, pues el objetivo era conocer si las conversaciones de los potenciales consumidores en medios sociales difieren mucho de su comportamiento real de compra, es decir, a partir de comentarios que pudiera haber en redes sociales, ver si realmente qué motivaban o qué hacían que los clientes pudieran comprar productos, ¿vale? Entonces usaron Compete, que mide el ROI, Symphony, Social Media Listening y Cybertrack 90, ¿vale? Entonces, bueno, descubrieron 3 actividades diferentes, pues en base a las conversaciones, a las soluciones que proponían y a las compras, consiguieron obtener ese tipo de información para intentar ayudar al cliente, ¿vale? Entonces, bueno, pues además las decisiones de compra también vieron que estaban influenciadas por factores de salud, el bienestar o preparación de comidas. Fijaros en qué cosas se han basado para intentar mejorar o ayudar al cliente y que sus compras se incrementen, algo que hace unos años parecería imposible, ¿no? Pues factores de salud pueden influenciar en la compra o no, o en el bienestar o en preparación de comidas. Entonces, en base a, tengo una serie de datos, los analizo y voy a ver si puedo sacar conclusiones, ¿no? Luego os voy a contar un caso curioso que no he plasmado aquí en la masterclass, pero es interesante, ¿no? Entonces, bueno, Big Data para controlar costes y maximizar ingresos. En la Universidad de Australia, el objetivo era conocer si las conversaciones de los potenciales, bueno, pues entonces, ¿cuáles eran los hitos conseguidos? Eran intentar ayudar a los universitarios a poder conectarse, a poder incrementar los ingresos por matrículas en la universidad, ¿vale? ¿Cuáles son los hitos conseguidos? Pues ejecución de cálculos de estimación de ingresos en 30 minutos, ¿vale?, acelerando el proceso en 24 veces, predicción de factores que afectan a los resultados de estudiantes, es decir, pues, ¿qué tipo de factores pueden afectar a los estudiantes? Pues no sé, en cuanto a los docentes que puedan explicar bien, las asignaturas, el temario, etcétera, y también proporcionar un amplio data warehouse como única fuente de información oportuna, confiable y precisa, ¿vale? Por ejemplo, Equifax Canadá es otra empresa en la cual, de Canadá, que se dedica, es para complementar su oferta, ¿vale? Entonces era complementar su oferta de credit scoring con servicios innovadores de analítica basados en modelos de grandes cantidades de datos de clientes. Esta empresa se dedica a ofrecer créditos a clientes. Entonces, bueno, en base a una serie de variables o características, ofrecen un crédito o no ofrecen un crédito. Entonces, bueno, pues ¿qué es lo que consiguieron? Mejoraron un 40% el anterior, ¿vale? Entonces, prediciendo cuáles de sus clientes son más propensos al cambio en los próximos 6 meses.
mostró un 365% más efectivo en una selección de puntuaciones de riesgo, es decir, no hablamos de un 100% o un 200%, sino un 365% a la hora de ver qué clientes podían suponer un riesgo para la empresa, el poder detectarlo a tiempo antes de ofrecerles un crédito, ¿vale? Y entonces, uno de los 5 mayores bancos de Canadá ahorró la cantidad estimada de 2,5 millones de dólares canadienses anualmente, gracias a utilizar Equifax Canadá Big Data en sus procesos. Otra empresa, Trident Marketing, lo que quería era adquirir el mayor número de clientes al tiempo que minimizar los costes de venta. Entonces, bueno, ¿qué es lo que consiguieron? Los ingresos se multiplicaron por 10 en 4 años, incrementó las ventas del 10% en 60 días y reducción del 30% en costes de marketing en buscadores, ¿vale? Entonces, bueno, si os dais cuenta, todo al final lo que se consigue es obtener ingresos, mejorar las ventas, mejor atención al cliente, etcétera. Otra empresa, Basan, el objetivo era predecir con precisión las órdenes de pedidos de la región nórdica. Basan es una empresa nórdica que se dedica a la venta de pan, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué es lo que consiguieron? Pues cumplir ágilmente los pedidos y aumentar un 30% la capacidad de pedidos, conseguir un 98,5% de entregas de pedidos a tiempo y reducir el riesgo de negocio alineando materias primas, recursos humanos y calendario de producción a la demanda de los clientes, ¿vale? Entonces, bueno, si os dais cuenta, al final lo que os comentaba antes, ¿no? Pues reducen el riesgo del negocio, alineando las materias primas y adaptando el calendario de producción a la demanda de los clientes. XO Communications, el objetivo es identificar riesgos del chart de clientes para ser capaces de tomar acciones preventivas y contactar con clientes de alto riesgo antes que decidan realizar el cambio. Es decir, antes de que un cliente se me vaya de mi empresa, que se me vaya a otra empresa, intentar ver cómo puedo hacer que ese cliente se me quede, ¿vale? O intentar, antes de que tome la decisión de irse de mi empresa, ver realmente cómo no llegar a esa decisión o a ese paso. Entonces, bueno, ¿qué es lo que consiguió? Conservó clientes y ahorró más de 11 millones de dólares, ayudó a reducir los tiempos de consulta de datos en un 90% y permitió analizar tráfico y rentabilidad de clientes más rápidamente. Por ejemplo, aquí ya tenemos una empresa que seguramente la conocéis, la Caixa. Entonces, bueno, pues una de las cosas que utilizaba era mejorar el servicio que ofrecen a sus clientes, ¿vale? Entonces, con el apoyo de Oracle, su intención es crear una nueva infraestructura Big Data en el que haya centro de formación, cómo gestionar el conocimiento, etcétera. Entonces, bueno, ahí tenéis un artículo en el cual habla cuáles son las implementaciones que está utilizando la Caixa para toda la información que disponen de sus clientes en cuanto a créditos, etcétera, etcétera, poder utilizarlo. Big Data para fines médicos también, ¿vale? Consulta web lanzada por la Consejería de Sanidad de Comunidad de Madrid, facilita el acceso a información de pacientes, a médicos de familia, pediatras y enfermeras. Es decir, esto es un proyecto muy ambicioso en el cual en la Comunidad de Madrid se intenta que todos los hospitales puedan compartir la información entre todos ellos. En esto hay un problema y es la ley de protección de datos, ¿vale? Entonces, bueno, aquí es un proyecto que no avanza muy rápidamente debido a que los hospitales son reacios a compartir los expedientes y la información de los pacientes, de los informes clínicos, ¿vale? Entonces, bueno, aquí es siempre la misma historia. Yo como informático, yo no necesito saber que este informe clínico es del paciente Pepito. No, yo únicamente me da igual el nombre, yo lo que quiero es ver si realmente hay alguna relación entre edad, una serie de parámetros en los cuales yo pueda detectar o pueda ver qué tipo de enfermedades son más propensas a producirse en un ámbito de personas o en otro. La persona como tal o como identificación no me interesa. Entonces, bueno, pues que sepáis que también existe aquí en la Comunidad de Madrid. Luego también tenemos en Reino Unido, también respecto a fines médicos, están utilizando el Big Data para crear estándares en sanidad, ¿vale? Entonces, bueno, el National Health Service utiliza el sistema Opt-out System para recolectar la información de pacientes y el hecho, lo que os comentaba antes, ¿no? El hecho provocó un enorme revuelo por las implicaciones de seguridad que conllevaba. Entonces, bueno, pues ahí todavía hay mucho que trabajar respecto a la protección de datos. PhoneHouse, seguramente también lo conocéis, y es Big Data para compartir datos de clientes entre los empleados. Entonces, bueno, pues es la implementación de sistemas de sincronización de datos para conseguir que todo el personal pueda acceder a los datos de los clientes, independientemente del canal. Entonces, el objetivo final es conocer más al consumidor. Entonces, bueno, pues ahí tenéis una entrevista que se le hace a un director de PhoneHouse en el cual habla de la implementación de Big Data en su compañía. Y luego, Big Data también para la gestión de tráfico. Esto es un proyecto también que existe en Santander, en el cual es la gestión del tráfico basándose en la información con la que se cuenta. Entonces, ¿para qué sirve? Para ayudar a los conductores a encontrar tráfico, reduciendo la contaminación y el tráfico. Ya tenéis el enlace en el cual se habla de este proyecto, también muy interesante, y en qué punto está, ¿vale?
Otros ejemplos, pues por ejemplo tenemos en Estados Unidos la agencia de transporte de Boston utiliza los smartphones para recibir información perdonad, sobre los baches que hay en las carreteras, ¿no? Entonces, bueno, pues yo voy con mi coche, veo que hay un bache o hay un asfalto en mal estado, mando un mensaje y automáticamente se recibe esa información y luego se procesa, ¿vale? O, por ejemplo, en Londres, el aeropuerto de Gatwick ha implementado un sistema para conocer a los pasajeros y darles datos comerciales basados en sus gustos, ¿no? Bueno, pues tenemos ese tipo de información. Otra de las cosas que os quería decir, por ejemplo, es, no sé si sabéis, los seguros, ¿vale? A día de hoy, el hecho de que si yo, por ejemplo, me compro un coche rojo, probablemente mi seguro es más caro, ¿vale? ¿Por qué? Porque parece ser que si tenemos un coche rojo, se producen más siniestros, o sea, aquel conductora que tiene un coche rojo produce más siniestros. ¿Esto por qué es? Porque las compañías de seguros han visto en sus grandes cantidades de información que disponen, pues habrán visto que propietarios que disponen de un coche rojo se producen más accidentes. Entonces, bueno, pues que sepáis que ese tipo de información que al principio nos puede parecer una chorrada el que tengas un coche rojo de un color u otro, realmente basados en los datos, al final a las compañías de seguros les ha dado esa información, ese conocimiento a la hora de si yo tengo un coche rojo, el seguro me va a suponer una prima superior, ¿no?